Sistema de offset en controles CNC MASAC para torno. Los tornos CNC trabajan basados en un sistema de coordenadas rectangulares, por lo que las formas de moverse y localizar los puntos es a través de medir las distancias desde el punto de referencia fijo en el punto de referencia de la máquina en cada eje. En cada uno de los ejes de movimiento del torno se tiene un sistema de indicadores de distancias para que el control los utilice para calcular y determinar los movimientos. A este sistema se le conoce como sistema de offsets. El operador de la máquina debe conocer cómo utilizar estos sistemas para indicarle las distancias al control. En MASAC, el control maneja dos sistemas diferentes de offset: los offset Masatrol y los offset por EIA. Los offset EIA comprenden offset de trabajo o los work offset, offset geométricos, también llamados geometry offset, offset de desgaste, work offset, y el de desplazamiento en MASAC lo tiene incluido en los offset de trabajo. Muy bien. Sistema de offset en control CNC MASAC para torno. Offset de trabajo o work offset. Los offsets de trabajo son los que el control utiliza para determinar la distancia entre el punto de referencia de la máquina, es decir, casa, y el punto de referencia de la pieza o del programa. Son los que utilizará el control para localizar de entre todo el espacio con que cuenta dónde está situada la pieza. Esta función en MASAC solo funciona para programas EIA. MASAC utiliza como su método de programación principal el Masatrol. ¿Sí? Aquí, en el caso de los tornos MASAC, originalmente fueron diseñados con una programación Masatrol y utiliza un tipo de offset geométricos para las herramientas diferente a lo que se utiliza en EIA. Como la mayoría de la gente utiliza o conoce más el EIA, entonces MASAC decidió ponerle como su segundo sistema el EIA, y de esta manera incluyó ambos sistemas de offset en sus controles. Generalmente se hace a través de seleccionar el sistema de coordenadas de trabajo en el programa y por supuesto las casillas de memoria en el control destinadas a almacenar los datos. O sea, como es una adaptación para EIA, también tiene G54 al G59, lo que son los offsets de trabajos que conocemos para FANUC, por ejemplo. Aunque EIA no es el método de programación principal, MASAC tiene para la medición de distancias un procedimiento parecido a FANUC en el caso de los offsets de trabajo. ¿Sí? En el caso de los offsets de trabajo es el mismo concepto que usa FANUC. ¿Sí? Tenemos un punto de referencia de la máquina, que es donde están los sensores o los micro switch en cada eje, y tenemos una herramienta que vamos a agarrar como herramienta de referencia. ¿Sí? Entonces, moviendo la herramienta hasta el punto de referencia de la pieza, o el cero de programa o el cero de maquinado, como quieran llamarle, vamos a obtener las dos distancias que colocaremos en el offset de trabajo que nos pida el programa EIA. En este caso estoy poniendo G56, pero podría ser 54, 55, 57, 58, 59, cualquiera de los que vienen en la pantalla de offset de trabajo. ¿Sí? Entonces, esa distancia es la que le vamos a dar a ese offset de trabajo para que el control sepa exactamente en qué punto está el punto de referencia del programa o de la pieza. ¿Estamos? Ese es el mismo concepto que FANUC. Sistema de offset en control CNC MASAC para torno. Offset geométricos o los geometry offset. Los offset geométricos son los que el control utiliza para determinar la diferencia en distancias o longitudes entre las herramientas montadas en la torreta. Como bien sabemos, estos tornos utilizan varias herramientas, diferentes herramientas, y como tienen diferente longitud en ambos ejes, entonces se requieren los offset geométricos para compensar esas diferencias en longitud de las herramientas.
Normalmente se utiliza una herramienta base para determinar el offset de trabajo, ya lo vimos, y por tanto el offset geométrico de esta herramienta base será 0 en cada eje. ¿Estamos? Si yo utilizo una herramienta base para sacar mi offset de trabajo, el geométrico para esa herramienta tiene que ser 0, puesto que no hay ninguna diferencia con el offset de trabajo. ¿Estamos? Entonces el geométrico para la herramienta base es 0 en X y 0 en Z. De esta manera es como nos damos cuenta cuál es la herramienta base en una máquina ya que están montadas. De este modo, al cambiar de herramienta y variar las longitudes de la herramienta, lógicamente, la diferencia resultante en este cambio de longitud de cada herramienta con respecto a la herramienta base se debe indicar en el offset geométrico correspondiente a cada una de las herramientas. Esta función en MASAC tiene asignado un espacio en memoria llamado número de offset, donde para cada eje se deberá indicar esta diferencia en distancia. Este número de offset se incluirá en los programas EIA para que el control efectúe la compensación necesaria, dependiendo del número de offset. ¿Sí? No debemos confundir con los offset Masatrol. Entonces, cuando ustedes ven una máquina MASAC, van a encontrar los offset Masatrol y los offset EIA. Entonces tenemos que estar bien claro cuál es el que vamos a utilizar. Y aquí está, digamos, el concepto de el geométrico. Tenemos, esta es la herramienta original, aquí la marqué con la número 1. Tenemos una distancia en el offset de trabajo, en este caso del G56. Para sacar esta distancia yo utilicé la herramienta número 1, que es la herramienta de referencia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo cambio de herramienta? Ahora ya tengo puesta la número 2, ya el filo ya no me coincide en el lugar donde estaba el filo de la herramienta número 1, ¿no? Hay cierta variación en ambos ejes, ¿sí? Esta variación es la que nosotros debemos colocar en la casilla de geométrico para la herramienta 2. ¿Sí? La herramienta 1 lógicamente va a tener el geométrico en 0. Fíjense aquí, vamos a hacer un pequeño ejemplo para que se entienda cómo se hace en MASAC. ¿Sí? Sacamos nuestro offset de trabajo, que es este G56, y resulta que nos dio en X menos 7. ¿Por qué nos da negativo? Porque el origen de la máquina, está aquí. Para llegar al centro es hacia negativo, entonces la X nos dio negativo, menos 7. ¿Sí? Y en Z nos dio menos 10, lo mismo. El origen de la máquina está aquí, para llegar al origen de la pieza tiene que ir hacia negativo según el sentido. ¿Sí? Entonces, estos dos valores son los que yo pondría en mi offset de trabajo. Muy bien, hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a ver qué onda con el geométrico. Lógicamente, la herramienta 1, que es la de referencia, va a tener un geométrico de X0, Z0. ¿Por qué? Porque si lo comparo con mi offset de trabajo, no tiene diferencia, ¿va? Puesto que esa fue la herramienta que yo utilicé para sacar esas distancias. ¿Estamos? Entonces la herramienta 1 va a tener X0, Z0. ¿Qué pasa cuando cambiamos la herramienta? Ahora vamos a ver la herramienta 2, que es esta que está en verde. ¿Sí? ¿Qué pasa con ella? Vamos a acercar nuestra herramienta igual al 0 y en el sistema de coordenadas de la máquina vamos a leer estas lecturas. Fíjense, al acercar yo mi herramienta 2 al 0, ahora en X se desplazó menos 5 y en Z se desplazó menos 8,5. ¿Sí? Eso fue lo que desplazó ya con este filo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasó ahí? Ven que se desplazó menos que el offset de trabajo. Es lógico porque la herramienta es más grande y más ancha, ¿no? Entonces hay una variación entre este y este. ¿Sí? Entonces, ¿qué le vamos a poner al geométrico de la herramienta 2 para que la máquina pueda compensar esa variación? Aquí está la forma de calcular el geométrico para la herramienta 2. ¿Sí? ¿Y cuál es? Vamos a poner lo que nos dio el offset de trabajo más lo que nos da la medición, ambos en las coordenadas de la máquina, pero la de la herramienta le vamos a poner el signo cambiado para que se haga una diferencia. ¿Estamos de acuerdo?
Fíjense, esto es para cada eje, ¿eh? Para cada eje. Vamos a empezar con el eje X. En X, el offset de trabajo en X me dio menos 7. Ahí lo tengo. Ahora, la lectura ya con la herramienta 2 me dio menos 5. Pero como yo le voy a cambiar el offset, el sentido, voy a anotar aquí 5. Cuando hago yo mi suma algebraica, va a ser una resta porque son de signos diferentes, ¿sí? Entonces sería 7 menos 5 me va a dar menos 2, ¿sí? Va a quedar el signo del más grande, ¿de acuerdo? Es una suma algebraica, pero como son signos diferentes, pues se tienen que restar, ¿de acuerdo? Entonces me va a dar menos 2. Ese sería el geométrico para la herramienta 2 en X. En Z, ¿cómo sería? En Z, el de trabajo me dio menos 10, más el de la herramienta 2 me dio menos 8. Como le cambié el signo, sería más 8. Entonces, al hacer la suma algebraica sería una resta. 10 menos 8.5 me va a quedar menos 1.5, me va a quedar el signo del mayor. Entonces, este sería el geométrico para la herramienta número 2 en el eje Z. ¿De acuerdo? Este procedimiento es el que se tiene que realizar a la hora que vamos a sacar el geométrico en un MASAC para programas EIA. ¿Estamos? Sistema de offset en control CNC MASAC para torno. Offset de desgaste o los wear offset. Los offsets de desgaste son los que el control utiliza para compensar la diferencia en distancias o longitudes debido al desgaste de los filos de la herramienta. En el programa EIA, cada herramienta tiene asignado un número de offset. El control tiene espacios de memoria para que ahí se le indique la cantidad de distancia que debe compensar debido al desgaste del filo de la herramienta en cada eje y por cada número de offset. De este modo, al cambiar de herramienta y variar las longitudes debido al geométrico, también existe una compensación en longitud debido al desgaste de la herramienta. En esta función entra la experiencia del operador al modificar la cantidad en el offset wear durante el trabajo ya en producción. Por tanto, es de vital importancia que sepamos dónde y cómo modificar este tipo de offset. Sistema de offset de control CNC MASAC para torno. Offset de desplazamiento temporal. Los offsets de desplazamiento temporal son los que el control utiliza para modificar de manera temporal las distancias o longitudes del punto de referencia de la máquina al punto de referencia de la pieza o del programa. Es decir, modifica de manera temporal la distancia que tenemos en el offset de trabajo. ¿Sí? Muchas veces ya tenemos ajustada una operación y por alguna razón queremos recorrerla o moverla en uno de los ejes, entonces es cuando nosotros debemos utilizar los offsets de desplazamiento temporal. En ciertas ocasiones se requiere esta función, por ejemplo, cuando en roscado requerimos cortar un hilo. El desplazamiento permite que se pueda modificar la posición del punto de referencia de la máquina con respecto al del programa en ambos ejes con la finalidad de no desajustar la operación. De modo que al terminar la reparación o retrabajo, la posición vuelva a estar en su forma original con solo poner en cero las cantidades del desplazamiento. ¿Sí? Nosotros lo vamos a mover de manera temporal, hacemos el trabajo que necesitemos y para la siguiente pieza lo vamos a regresar a cero porque es como debería trabajar, ¿de acuerdo? En MASAC el sentido del desplazamiento es igual al sentido del movimiento de los ejes del torno, ¿sí? En MASAC, si se acuerdan en FANUC, el Work Shift el sentido era inverso. En MASAC no tiene esa función, tienen que ser igual. Muy bien. ¿Cómo es el offset de desplazamiento? Pues tenemos el offset de trabajo, ¿sí? En los dos ejes, el offset original, y entonces de repente queremos mover la pieza por alguna razón. Aquí yo la moví en ambos ejes, en Z la eché para acá y en X la subí para arriba, ¿sí? Y entonces va a haber una diferencia entre donde estaba
el punto de referencia y dónde está, tanto en X como en Z. Esas dos diferencias son lo que nosotros tenemos que poner en la casilla de desplazamiento para poder utilizar nuestro programa ya no en este punto, sino en este punto, ¿sí? Una vez que se termina, ponemos la casilla en 0 y el punto regresa a su posición original. ¿De acuerdo? Eso es el offset de desplazamiento temporal. Vamos a ver ahora ya sobre la máquina, donde vemos el offset de trabajo, los offsets geométricos y los offsets de desgaste y también el offset de desplazamiento en un control MASAC. Muy bien, vamos a ver todo lo concerniente al sistema de offset de un equipo MASAC. Este es un PC Fusion C40T, de los que más tenemos en la planta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos que nuestra máquina esté en casa, ¿sí? Luego vamos a asegurarnos que la herramienta que escojamos como referencia esté puesta, lista para trabajar. Ya tenemos esos dos puntos, ahora vamos a irnos a ver cómo accedemos a los espacios donde se manejan primero los offsets de trabajo, ¿sí? Entonces vamos a ir al menú de pantalla y la tecla del extremo izquierdo la vamos a apretar hasta que nos aparezca la opción offset de trabajo, que es esta. Ahí la apretamos y en pantalla nos van a aparecer los espacios donde podemos poner los offsets de trabajo, ¿ok? Entonces, si se fijan, acá tenemos desde el 54 hasta el 59 y nos está indicando que la máquina está en su punto de referencia de la máquina, ¿okay? Y el último que tenemos es el otro tipo de offset que se utiliza para desplazar cualquiera de los offsets de trabajo, para mover el punto de referencia de maquinado una vez que ya lo tenemos calculado con cualquiera de los otros offsets de trabajo. ¿Cuál sería el procedimiento para poner un offset de trabajo? Fíjense, vamos a escoger cualquiera de estos, este que está vacío, el G55, o el G57 que está vacío, ¿ya lo vieron? Y lo vamos a calcular, ¿sí? Vamos a ir otra vez al submenú al extremo y nos vamos a poner en posición para ver cómo se va a mover la máquina. Fíjense que aquí nos aparecen los diferentes sistemas de coordenadas. Este es el sistema de coordenadas relativo al programa. Este es el que es relativo a la máquina. Fíjense que el relativo a la máquina en este momento tiene 0 y 0, porque la máquina está en el punto de referencia, ¿sí? Entonces, en este sistema es en el que nos tenemos que fijar en el caso de un control MASAC. Yo voy a mover la herramienta un poco para simular que la voy a llegar al punto de referencia del programa. Recordemos que el offset de trabajo es la distancia del punto de referencia de la máquina, o sea, casa, al punto de referencia del programa. Vamos a simular que movemos la máquina. Le voy a poner rápido y vamos a moverla un poco. En Z la estamos moviendo, ya está. Ahora la vamos a mover un poco en X también. Ya está. ¿Sí? Fíjense, el de la máquina ya tiene dos valores ahí, ¿sí? Supongamos que mi herramienta en este momento está en el punto de referencia de programa o de pieza. Ahí es el 0 tanto en X como en Z. Entonces, estos dos valores que yo tengo aquí son los que yo tengo que ponerle a el offset de trabajo. Quiere decir que le tengo que poner menos 11,377,8 y menos 7,68. Vamos a hacerlo. Nos vamos acá. Offset de trabajo. Y quedamos que íbamos a agarrar el 57.
Pues en X nada más tecleamos menos 11, acá lo vamos a teclear, menos 11.3778, ¿sí? Es lo mismo que yo tengo en mi sistema de coordenadas de la máquina. Y ya nada más le voy a dar input y ya está. Y en Z nos regresamos porque ya se me olvidó cuánto era. Pero aquí está 7.68. Volvemos a entrar. Entonces aquí nos vamos a poner en Z menos 7.68. Y ya está. Entonces ya el control sabe que cuando lea G57 va a tener una distancia de 11.3778 en X y de 7.68 en Z, del punto de referencia de la máquina o de casa al punto de referencia de maquinado, que es el punto de referencia desde donde va a iniciar nuestro programa. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a mandarla. Bueno, y el desplazamiento, ya que estamos aquí vamos a aprovechar el desplazamiento. ¿Cómo se usa el desplazamiento? Supongamos que yo quiero desplazar mi trabajo para cortar un hilo. Tengo una rosca NC que el paso es de 250, quiere decir que para cortar un hilo yo tengo que correr toda mi operación un cuarto hacia negativo y Z, ¿sí? 250. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Le voy a poner acá menos 0.25, ¿sí? Y si le doy input, ahí está. Quiere decir que todo mi trabajo lo va a correr un cuarto hacia menos. A diferencia de los fanos, aquí los MASAC, el sentido de movimiento de los ejes es el mismo que el sentido que tienen declarados los ejes por convención, ¿no? En Z es negativo hacia el chu y positivo al contrario. En X es positivo hacia arriba y negativo hacia abajo, ¿sí? También hay una opción acá. Si yo quiero desplazarla un poco más, supongo que la quiero desplazar 100 milésimas más, ¿sí? Entonces, hay una opción que se llama entrada incremental, ¿sí? Si yo la pongo y le quiero sumar a una cantidad, entonces ahí tengo que poner la cantidad que quiero sumar. Supongo que quiero meterle menos 100, entonces menos 0.1. Ahí está, ya lo metí. Si yo le doy input y como tiene entrada incremental, lo que va a hacer es que a lo que ya tiene ahí se lo va a sumar. Le voy a dar input y ya está, menos 350, ya me lo sumó. En cambio, si yo no uso la entrada incremental, vamos a volverlo a hacer. Ahí yo le quito la entrada incremental, no, automáticamente se quita, entonces ya está sin la entrada incremental. Ahora yo quiero regresarla al estado original, entonces le voy a poner 0, ¿listo? Y apretar la tecla input. Al poner 0 y la tecla input sin la opción de entrada incremental, lo va a poner directamente. Y ya está, ¿sí? Eso es lo que se conoce como offset de desplazamiento. Pues bien, esto es offset de trabajo y offset de desplazamiento. Continuamos viendo entonces el sistema de offset para un MASAC. Ahora vamos a ver lo que son los offsets geométricos y los offset wear. Bueno, para empezar vamos a apretar aquí la tecla y vamos a buscar una que nos dice datos de herramienta. Aquí está, datos de herramienta. ¿Ya lo vieron? Bueno, ahí nos van a aparecer listadas las herramientas, pero abusados. Masatrol tiene dos sistemas de offset. Este sistema que están ustedes mirando es el sistema de offset Masatrol. Este sistema solamente trabaja con programas que están hechos bajo el sistema Masatrol. El sistema EIA, que son los programas que nosotros manejamos, es la segunda opción que maneja
los masas, ¿sí? Entonces, esta nada más nos va a servir como auxiliar para calcular el sistema EIA. ¿Dónde está el sistema de offset EIA? Bueno, pues en el mismo menú, aquí van a encontrar uno que dice offset de herramienta, ¿sí? Offset de herramienta. Nosotros lo apretamos y ahí van a aparecer los offsets, fíjense. Entonces, de este lado tenemos los geométricos. Dice compensación de la posición de la herramienta. Esos son los geométricos, ¿sí? Ahí está. Y de este lado tenemos los offset wear. Recordemos que los offset wear solamente son para compensar el desgaste de la herramienta. Por eso ven que se manejan cantidades muy pequeñas de milésimas de pulgada. ¿De acuerdo? ¿Cómo utilizamos esta opción? Fíjense, tenemos que tener en cuenta para utilizar la opción de offset para ella dos cosas. Uno, el offset de trabajo que estamos utilizando. Dos, el cálculo de la distancia de la herramienta, o sea, la posición, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a calcular uno para que se entienda cómo se hace. Voy a calcular uno que no me afecte, porque a lo mejor está trabajando esta máquina. Vamos a calcular el número 32. Más adelante, porque el 32, el 33. El número 33, ese sí no lo ocupamos para nada. Ese lo voy a calcular. Y ahora nos vamos a ir a la posición para escoger la herramienta. Posición. Bueno, ahí está, ya la movimos hace rato, ¿eh? No está en casa, pero sí estaba en casa, entonces ya tenemos la posición de la máquina, ¿de acuerdo? Ya tenemos la posición de la máquina, ¿sí? Ahora, supongamos que queremos sacar el geométrico de esa herramienta que en este momento está en el punto de origen o el punto de maquinado, está puesto ahí en el origen de maquinado de la herramienta. Estas son las distancias que me está marcando las coordenadas de máquina, ¿sí? Pero esa herramienta va a trabajar con un offset de trabajo, ¿sí? Supongamos que va a trabajar con el offset de trabajo que acabamos de sacar, que es el G57, si no mal recuerdo. Entonces, acordémonos de estas dos distancias, ¿sí? Vamos a ir al offset. Entonces nos vamos al offset, datos de herramienta, offset, y ahí tenemos la herramienta 33. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a poner la distancia que nos apareció en la posición. Nos dio, ¿cuánto era? Otra vez. Menos 11, 3, 77, 8. Regresamos. Entonces le vamos a poner primero eso. Menos 11.377, 8. ¿Listo? Ahí está. Ahora, esa es la distancia que me dio la herramienta, pero tengo que tomar en cuenta el offset de trabajo. Supongamos que esta herramienta va a trabajar con el G54. Vamos a ver cuánto tiene el G54. Entonces nos vamos al offset de trabajo. Tiene menos 23.950. Esa cantidad yo la tengo que compensar allá en el offset. ¿Por qué? Porque el sistema MasaTrol no hace la compensación automática como lo hace el sistema FANUC. Entonces acuérdense, menos 23.95. Entonces me voy a ir otra vez al offset y ahí lo voy a compensar, ¿sí? Como es una compensación, le tengo que dar al contrario, 23.55. Esa era la cantidad, ¿no? Y ahora le voy a dar acá en entrada incremental. Ahí está. Ya le puse entrada incremental, y si yo aprieto input poniendo la cantidad del offset de trabajo ahí, automáticamente me va a compensar mi herramienta en X. Y ahí está. Quiere decir que ese va a ser el geométrico para esa herramienta utilizando el offset G54.
Vamos a hacerlo en Z. Empezamos con la posición. En Z dices menos 7.68. ¿De acuerdo? Y vamos a la herramienta y lo ponemos en Z. Menos 7.68. Ahí está. Input. Estamos listos. Ahora tenemos que compensar el offset de trabajo. Vamos a ver cuál es. E54 dice menos 16.65. Le tenemos que dar al contrario. 16.65. Yo lo pongo positivo. Si allá me marcó negativo, yo lo voy a poner positivo. Y le voy a poner la selección de entrada incremental. ¿Listo? Cuando yo le dé input, ahí me va a dar la distancia para esta herramienta. Ahí está. 8.97. ¿De acuerdo? Esa es la forma de ajustar un geométrico en un control MASAC si estamos hablando de programas EIA, que es la forma que nosotros utilizamos aquí. ¿Sí? Y ya el offsetware pues trabaja igual que los demás otros. Si yo lo pongo .005 sin aplicar esta y le doy input, me lo va a poner directo. ¿Sí? Ahora si yo aplico esta y le pongo otra cantidad, .01 por ejemplo, al aplicar esta de acá, yo le doy input, me lo suma. ¿De acuerdo? Vamos a dejarlo en 0 como estaba. 0, input,